dónde puede ir Gaza. Él conoce Gaza, él conoce Cisjordania y creo que nos puede hablar muy bien de esto. Sebastián, te saluda Johnny, ya te estamos viendo y escuchando. ¿Cómo estás? Hola Johnny, buen día, ¿cómo están? Bueno, buen día acá donde estoy yo. Claro, buenas tardes para nosotros. A ver, quiero empezar, yo recién te presentaba, comentaba que sos economista, que te especializás en desarrollo, en urbanismo, pero quisiera que nos cuentes un poquito más a la gente, en el marco de que vos visitaste Gaza, visitaste Cisjordania, y qué es lo que te encontraste ahí, obviamente, en un Gaza distinto previo a la guerra. Bueno, mira, un gusto por estar charlando con vos y con la audiencia de tu canal en español. La nota más personal es que yo en el año 2012 vivía en Londres, desde hacía un tiempito antes, y empecé a trabajar como economista jefe de una ONG británica que se llama The Port and Trust y fue fundada hace unos cuantos años ya por un señor fantástico, ahora para mí como una especie de padre de miembro de mi familia, que se llama Sir Ronald Cohen. Sir Ronald es un judío egipcio que con su familia salió como refugiado durante la época del régimen de Nasser, recaló en el UK, le fue muy bien en el mundo de los negocios y una de sus pasiones es la estabilidad y la paz entre israelíes y palestinos y montó esta organización junto con gente que piensa como él y se dedicaba a la promoción de la estabilidad a partir de proyectos de desarrollo económico en Cisjordania, en Israel propiamente dicho, y esto con no sé, con la convicción de que por más que vos tengas un acuerdo de paz político o incluso por más que logres un acuerdo militar de alto al fuego, de cierta estabilidad bélica, con la disparidad económica entre regiones, la estabilidad mucho nunca va a durar. Y bueno, y Gaza en ese momento tenía un PBI per cápita de poco más de $1.000, que es nivel África subsahariana, de las economías más pobres, mucha disparidad incluso con Cisjordania, que tenían ya en ese momento un PBI de 3 a 4 veces mayor per cápita. Bueno, Israel en el orden de los 45, ahora debe andar por 50 y pico mil dólares. Entonces siempre la intención de la NGO era hacer proyectos de inversión que tendían al crecimiento, a la generación de empleo, de ingresos, y en ese marco se trabajó mucho en Cisjordania y la organización nunca había hecho mucho en Gaza. O prácticamente nada en Gaza. Es un territorio que hasta le costaba muchísimo acceder. Y luego de la guerra del 2014, vos recordarás, se abrió esta ventana de oportunidad y creo que nos da el gancho para hablar de lo que vamos a hablar hoy, porque siempre pensábamos en Cisjordania, en qué marco el sector privado palestino podía invertir en el status quo. Y la conclusión es que en Gaza, en el status quo, ya en esa época mucho no se podía hacer, porque las condiciones de las restricciones que impone el gobierno de Israel y el nivel de destrucción de infraestructura. Ya en ese momento, estoy hablando del año 2014, la primera vez que pisé Gaza fue en noviembre del 2014, que fue 3, 4 meses después del alto el fuego de esa guerra, que fue muy traumática, pero duró 51 días, no más de un año. Digamos, todos recuerdan la escala, fue muy terrible, pero quizás, no sé, el 5% de lo que está haciendo esto. Yo nunca vi algo parecido, como de destrucción del ambiente, caminando por la calle, viendo la destrucción de edificios. Y ya en ese momento, en un buen día, en Gaza había 6 a 8 horas de electricidad, faltaba casi todo, toda la infraestructura, el 95% del acuífero estaba contaminado. Así que ahí la pregunta era si Gaza era un lugar vivible en ese momento, y la respuesta se inclinaba a que no, y que si no hacías un plan más que anecdótico, aislado de alguna actividad o permitir alguna cosita económica, tenía que ser mucho más radical, que empiece con la infraestructura, con el transporte, con la conectividad, con la apertura, o no hay mucho futuro de estabilidad. Bueno, esta pregunta se hace ahora mismo, igual, pero partiendo de unas condiciones de base muchísimo peores. Claro, porque a eso iba a ir, ¿no? Hoy es muy bueno el ejemplo que estás dando de Gaza en 2014, porque hoy, en el año 2025, Gaza está asediada, bajo ataque constante. ¿Se puede hablar de algún tipo de desarrollo? ¿Es momento ahora de hablar de un desarrollo para el futuro de Gaza? ¿Todavía no es tiempo? Mira, para mí es una visión muy personal.
y soy argentino y ahora estoy en Buenos Aires, ¿no? No estoy más ahí. Pero con todo el respeto del mundo, yo digo que 100% sí, porque ¿cuál es el contrafáctico de no hablar de desarrollo ahora? Claro. Y si no hablas ahora, ¿cuándo? Hay una analogía que es un poco tirada de los pelos, pero la voy a traer, que se entienda el contexto. En el peor momento de la Segunda Guerra para el Reino Unido, cuando Londres estaba bajo ataque, en ese momento el gobierno británico le encarga a un urbanista que haga un plan urbano para Londres de reconstrucción post-bombardeos. Y se forma bajo este arquitecto y urbanista que se llamaba Abercrombie, ahora se lo conoce como Lord Abercrombie, que fue reconocido por la corona después de esa contribución, y agarraron un grupo de 100 urbanistas, arquitectos, y los metieron en un sótano. Ellos dibujaron el plan urbano de Londres en 1947-48, y lo hicieron en ese momento. Y muchas de las cosas que, si alguno conoce Londres o pasó por Londres, muchos de los cachos de infraestructura que hoy guían la vida de Londres son consistentes con aquel plan. Entonces, a veces parece que el peor momento es el mejor momento, y casi que te diría que es un poco, si me apurás, te diría que es más tarde que temprano para estar pensando un plan de desarrollo para Gaza, porque como bien decías vos, Gaza va a existir de una manera u otra. Gaza tiene 5.500 años de historia. Cuando hicimos el trabajo del plan urbano de reconstrucción, que se llamó Global Palestine Connected Gaza, era una visión espacial, territorial al año 2050. Lo primero que hicimos fue recabar la historia de Gaza. Yo personalmente no la conocía y no sabía que habían pasado 27 faraones egipcios por Gaza y que la ciudad tiene 5.500 años de historia y sí, tiene 100 últimos, por poner un número, muy traumáticos. Y si querés los últimos 10, los últimos 20, muy traumáticos. Pero Sufilo fue una ciudad muy importante en el corredor levantino por su significancia en el Mediterráneo, para el comercio, y no hay motivo objetivo por el cual Gaza tiene que estar como está. Así que sí, Gaza va a existir, pero en estas condiciones que está no puede existir. Así que para mí, si es momento o no de pensar un plan de desarrollo, se responde con el contrafáctico. Y si no lo haces, ¿qué pasa? Mañana firmás un acuerdo, desarmás a Hamás y pasó mañana vuelve el conflicto, si no hay una visión propositiva de estabilidad de mediano y largo plazo. Así que para mí es tan imperativo eso como atender las cuestiones de cortísimo plazo de ayuda humanitaria. No es una o la otra, una sin la otra. O sea, un plan de desarrollo sin atender lo que está pasando ahora, te pueden acusar de lunático, de soñador, y si solamente te enfocás en la urgencia, no hay solución de continuidad, no hay solución de futuro y no hay estabilidad, no hay paz. Y yo creo que yo creo, no estoy convencido, tengo mi corazón en la región, que es una región que quiere la paz, que merece la paz, los pueblos quieren la paz, y esta paz puede ser fantástica para todo ese corredor y para toda la región. Ahora, Sebastián, hay algo que me parece muy interesante, que es la cuestión de la ayuda humanitaria. Porque hay muchas personas que dicen una frase, y quiero saber vos qué pensás, porque siento que vas a tener una visión mucho más profesional de esto, que es: quien controla la ayuda humanitaria controla el día después en la Franja de Gaza. Mi pregunta para vos es: el sistema de distribución de ayuda humanitaria, ¿en cuánto influye en el proyecto o el plan que se puede aplicar para Gaza para el día después de la guerra y para su desarrollo en el futuro? Mira, no estoy muy, no sé, esa frase no estaba muy familiarizado con esta idea de que la ayuda humanitaria controla el día después. La cuestión es que la ayuda humanitaria en un momento empieza a sentir fatiga. Preguerra, o sea, la tragedia, el ataque terrorista del 7 de octubre, em, las agencias que se dedican solamente a las cuestiones más inmediatas, esencialmente salud, alimentación y algo de educación, yo sé que tiene una visión ahora muy controvertida. O sea, no quiero entrar ahí, pero la agencia UNRWA, la de Refugiados Palestinos de Naciones Unidas, es un pseudoestado, o fue durante mucho tiempo un pseudoestado en Gaza, porque al tener 2/3 de la población de Gaza carnet de refugiados, o sea, como al tener carnet de refugiado del 48, a vos te toca poder ir a una escuela de UNRWA, a un hospital de UNRWA o a un centro de UNRWA. Y al ocuparte vos de esas cosas más básicas, que son la escolaridad de los chicos, la comida y los hospitales, esa agencia le cuesta mucho hacer fundraising, o sea, le cuesta mucho levantar capital, porque no tiene teoría del cambio, no tiene solución de continuidad.
porque yo te dono, pero ¿para qué? Para que me vengas a pedir el año que viene, y el año que viene, y el año que viene, y el año que viene. Entonces la ayuda humanitaria, si no hay una luz al final del túnel, es un oxímoron, un día se acaba. Y parece que no, pero los donantes se fatigan, el sistema se fatiga, los actores se fatigan. Entonces también me parece que el plan de desarrollo más de largo plazo es lo que te da la energía para seguir invirtiendo en la ayuda humanitaria, porque sabes que está yendo hacia un lugar. Ahora, hay algunas cosas de cortísimo plazo, que no sé, poner comida en la mesa de las familias, que haya proteína, porque ahora lo que venimos siguiendo es que se está profundizando la desnutrición, o sea, más allá de las muertes, que son muchísimas, es una súper tragedia, el número de heridos y el número de estrés postraumático y derivadas de desnutrición, de malnutrición, de malformaciones, que se producen a largo plazo van a ser muchísimo mayores en número al número específico de muertes contabilizadas en este año y pico largo. Entonces me parece que hay algunas cosas que vos hagas ahora de comida, ponele, y bueno, que son para aguantar el momento. Hay algunas otras cosas que no se están haciendo que definirían el futuro de Gaza, decisiones que ya tienen que ver más con lo estructural. Eso no vemos que se esté discutiendo ahora y es lo que creo que se tiene que empezar a discutir. Accesos, puertos, conectividad, ruta, prácticamente está todo destruido y lo que se crea ahora, del último trabajo que hicimos, colaboré de vuelta con Portland Trust en una iniciativa que se llama Palestine Emerging, que yo la recomiendo, es un consorcio internacional de organizaciones que de vuelta revisita la necesidad de hacer un plan espacial. Bueno, yo para empezar a hablar se calcula que va a tardar 8 a 10 años la remoción de escombros, solamente, como para empezar a nivelar el terreno para ver qué se Wow. construye. Así que va a haber quedado prácticamente nada de lo que en inglés llamaríamos el built environment, como del ambiente construido. Pero bueno, las decisiones de qué hacer con Wadi Gaza, por ejemplo, qué hacer con el tratamiento de agua, qué hacer con la provisión de electricidad, de dónde viene, cómo son las líneas, esas son las cosas que le dan, ese es el que controla el desarrollo. Y eso lo puede controlar históricamente las pocas cosas de infraestructura pesada que se hacían en Gaza, importantes, las obras públicas, y muchas estaban financiadas por Qatar. El hotel en el que parábamos en Gaza, que era un lugar seguro, un lugar privado, y vos veías que funcionaba algo de Qatar, y por ejemplo Gaza tiene una ruta, un camino, a mi entender y el entender de los colegas con los que trabajamos, con los urbanistas, muy mal planteado, que una ruta de 4 carriles, o a veces era de 6 carriles, que estaba entre el mar y la primera línea de las casas, que estaba hecha muy al gusto, a lo que saben hacer los cataríes, que no es lo que necesitaba Gaza. O sea, se transformaba en una especie de barrera de transporte entre alguien que quería cruzar a la costa y quería volver a su casa. Y veías una mamá con unos nenes tratando de cruzar, que era muy difícil. Entonces, los que empiezan a invertir en cosas más pesadas o los que estén pensando en cosas más pesadas van a marcar. Hoy yo no veo un link específico entre la ayuda humanitaria y el día después fundamental, salvo que los mismos que están haciendo ayuda humanitaria después sean los que estén pensando o los que vayan a invertir más pesado en las cosas fundamentales, que son básicamente agua, electricidad, producción y provisión de alimentos, y no es solo infraestructura, también las cuestiones de apertura, los permisos de cruzar, salir a trabajar, eso es determinante de la estructura laboral de Gaza, que siempre sufrió mucho. Vos sabés que hay muchos, o históricamente, hubo muchos cisjordanos que cruzan todos los días a trabajar a Israel, y eso es buena parte del mercado de trabajo palestino, e incluso muchos de los trabajos mejor pagos en Gaza. Eso fue el motor del mercado de trabajo durante mucho tiempo, y después, lógicamente, se cortó a cero. Cada vez que hay un conflicto, se corta a cero. Bueno, ¿eso qué va a pasar? ¿Va a volver? ¿No va a volver? Gaza hoy no puede generar los puestos de trabajo que necesita. Necesita alrededor de 1 millón de puestos de trabajo. Bueno, no es solamente la infraestructura, sino también cuando hablamos del plan de desarrollo, es qué va a producir, con quién va a comerciar, cómo va a comerciar, van a poder cruzar, no van a poder cruzar. Nosotros cuando cruzamos por el norte, por Erez, ese cruce parece un aeropuertito chico y estaba listo para que crucen 300.000 personas por día, pero quizás lo usaban 80. Y ahora no sé cómo estará, pero debe estar
una actividad muy, muy modesta. Entonces, pensar el desarrollo no es solamente la cuestión de la infraestructura, obvio que es agua, y no hay una sola planta de tratamiento de agua, no hay una sola planta de tratamiento de fluentes, no se puede tocar el acuífero porque lo tomás y directamente te enfermas o te morís en el extremo, no hay electricidad, bueno, eso obviamente que es muy urgente, pero también está la cuestión de la productiva. ¿Qué vas a producir? ¿Quién va a trabajar? ¿De qué vas a trabajar? ¿En qué vas a formar a los jóvenes? Así que es una cuestión súper compleja, pero creo que no tiene contradicción con pensar lo inmediato y pensar eso, porque una sin la otra me parece que no tiene sentido. Y ahí en tu experiencia, ¿a quién hay que mirar más? ¿Al sector público, a los diferentes estados, como bien decías, Qatar recién, Estados Unidos, al sector privado o a organizaciones sin fines de lucro? ¿A quién hay que mirar más para pensar en este desarrollo? Es una cuestión multiactoral que yo te diría que más que a quién hay que mirar, a todos los que dijiste, y te diría que hay gente a la que no puedes dejar de mirar. Nosotros, The Portland Trust, era una organización que, que filosóficamente le costaba trabajar en Gaza, no porque no quisiéramos, sino porque, bueno, o sea, jamás, no es que le caíamos en gracia. Y era incómodo ir, porque te miran y vos quién sos, ¿no? ¿Y por qué estás acá? ¿Y por qué se llama Cohen, el fundador de tu organización? ¿Y qué vinieron a hacer? ¿Y por qué están hablando con este? Nunca tuvimos un problema per se, pero tampoco es que nos ponían una alfombra roja o que tomábamos mate como estoy tomando ahora, no tuvimos ninguna vinculación. Entonces ahí también hay una cosa fundamental política que es Hamás, además de una agrupación terrorista, es un pésimo administrador de la cosa pública en Gaza. Son malísimos haciendo lo que tienen que hacer para los ciudadanos. Y desde el año 2007, sí, que Sí. toman el control de la franja, desconocen el poder de la autoridad palestina, y es otro gran tema, porque supuestamente Mohamed Abbas, Abu Mazen, sería el presidente de Palestina, pero en Gaza no corta ni pincha, como decimos en castellano, no en Argentina, no talla, no ejerce la autoridad. Entonces vos tenés una autoridad paraestatal que fue votada para gobernar ese governorate, ese cachito, esa provincia, esa porción de la tierra, pero desconoce por completo la autoridad. Entonces, ¿quién es el sector público palestino en Gaza? Pareciera que tiene más sentido empoderar a la autoridad palestina, que desde el alto el fuego, o sea, Fatah se reconvierte, renuncia a la violencia, y creo que estaremos de acuerdo que hasta ahora cumplió con eso, o sea, no Sí, sí, sí. volvió a armarse, no volvió a ejercer la violencia. Entonces yo le apostaría a ese, hoy a ese. Después te puede gustar más, te puede gustar menos el líder político, pero como entidad, como partido, es lo que tenés como sector público palestino legítimo. Luego hay un sector privado en Gaza, perdón, en Palestina, sobre todo en Cisjordania, con compañías muy interesantes, con líderes muy comprometidos, de compañías que posiblemente ustedes conozcan, de Bank of Palestine, de Paltel, de Pádico, que son tipos que saben que la estabilidad va a ser mejor para todos, va a ser mejor para ellos, o sea, lo quieren porque son palestinos, lo quieren porque les va a ir mejor el negocio, y lo quieren los israelíes, que por supuesto comprenden que el potencial de la región en un estado de conflicto no puede ser alcanzado. Lo comprenden los operadores turísticos de Belén. O sea, te voy a dar un dato que va a parecer medio random. A Belén va 1 millón de personas por año, en promedio, históricamente. Este año del pasado seguramente mucho menos. Pero al santuario de la Virgen de Lourdes, que es un lugar de mucha significancia en Francia para los peregrinos cristianos, van 5 millones de personas por año. A nivel religioso e histórico, Belén tiene mucha más significancia que el santuario de la Virgen de Lourdes, que es un lugar, con todo el respeto, como en muchos lados, donde hubo una aparición de la Virgen. ¿Por qué no van 5 millones de personas a Belén? Y de eso se beneficiarían el aeropuerto de Israel, los operadores palestinos, los operadores israelíes, los hoteles. O sea, hay un potencial no desarrollado en casi todos los sectores por el conflicto. Entonces, el sector privado en general es el más pro estabilidad y pro paz, porque los tipos ven en números que un escenario de estabilidad es mejor negocio para los israelíes, para los palestinos, que de hecho trabajan un montón juntos. O sea, vos cuando estás ahí trabajando, yo estuve muchos años, te das cuenta que hay un montón de negocios muy interesantes, muy legítimos, que todos tienen un techo
bastante bajito por el conflicto, que sin conflicto despegarían muchísimo más. Y esto, la verdad que en esa época hacíamos muchas consultas, obviamente, en Gaza, en Cisjordania, con la comunidad internacional, con muchos de estos que mencionás, con los, ¿te acordás que estaba The Office of the Quartet en Jerusalén? Con el Quartet, con Estados Unidos, por supuesto, con el Sistema de Naciones Unidas, con el sector privado palestino, por supuesto, y mucho con, ¿sabes qué? Los que más estaban a favor, y eso me dolió tanto el 7 de octubre, el pueblo y los actores que más están a favor del desarrollo de la franja, no sé cómo estará ahora, eran los intendentes del sur de Israel, los vecinos, los que después fueron atacados por Hamas muy cobardemente el 7 de octubre. Los que están más cerca del muro son los que más entienden el upside, la ganancia que hay en la estabilidad y la paz, y los que más entienden el costo del conflicto. Entonces, la respuesta un poco larga, un poco complicada, es multiactoral. Yo creo que no se puede hacer sin el sector privado palestino, que hoy no es muy grande, no es muy grande, pero tiene el potencial de ser mucho más grande. Es con los israelíes también, no solamente con el gobierno de Israel, es con el sector privado israelí, eso como backbone, con una autoridad política que obviamente también requiere un cambio. Yo ahí quiero ser muy respetuoso porque no vivo ahí, y la política israelí, entré sabiendo nada y salí sabiendo muy poquitito, pero es fascinante, que requiere otro tipo de liderazgo. Esto lo digo con mucho respeto. Cualquier atisbo de paz y estabilidad va a requerir otro tipo de liderazgo en Israel, otro tipo de liderazgo incluso en la autoridad palestina, y un involucramiento virtuoso de la comunidad internacional que no sea los espejos de colores de vamos a hacer un resort y vamos a mover a toda la gente, como dijo Trump hace un tiempo, nada más y nada menos que con el primer ministro de Israel al lado, ¿no? O sea, una declaración muy liviana, fundada en nada, en ningún análisis, pero la dice el presidente de Estados Unidos con el primer ministro de Israel al lado. Bueno, si la comunidad internacional va a proponer esas cosas que sabés que no llevan a ningún lado, y la verdad que no ayuda. Pero sí, la comunidad internacional tiene mucho para proponer, y los multilaterales, ¿no? O sea, porque ahí el Banco Mundial, ese tipo de actores, el European Bank of Reconstruction and Development. Así que creo que todos estos que estamos nombrando tienen que estar en la mesa, y el sector privado internacional posiblemente vinculándose a partir de los privados en Israel y Palestina, porque para mí la economía, sobre todo por el tamaño de las economías, ustedes en Israel ahora son poco más de 7 millones de personas, entre Cisjordania y Gaza por ahí andan un poquito menos. No es un tamaño de mercado en la que solamente puede existir la economía de Gaza o solamente puede existir la economía de Cisjordania. Cualquiera que vos vivís ahí, sabés que las economías están profundamente interconectadas. O sea, los palestinos utilizan casi todo lo que consumen viene de Israel, los pasajes son por Israel. Entonces el plan económico, más que para Gaza, más que para Cisjordania o más que para Palestina, como si fuera una cosa que vaya a existir en isolation, digamos, de manera aislada, nosotros siempre lo propusimos ahí en Global Palestine Emerging Gaza como una mega región, como un conjunto de ciudades en la que la verdad que las dinámicas económicas de ahí llegan a Amán, y cubren a muchas de las ciudades importantes. Así que Israel para mí también es en buena medida parte de esta configuración. O sea, cuando digo la economía palestina, también hablo de la economía israelí. Te quiero hacer una más, pero te había dicho 20 minutos. Tenemos unos minutitos más. ¿Te puedo hacer una preguntita más? Dale, dale, cómo no. Quiero saber, a ver, Cisjordania también está, desde que empezó la guerra, también está en un sentido mucho más leve de lo que pasa en Gaza, pero también está cerrada. De hecho, hubo muchos reclamos del establishment de seguridad durante mucho tiempo, desde el 7 de octubre, de decir, dejen pasar a los palestinos a trabajar por esta cuestión que vos mismo decías recién, de que es mejor porque alentar la economía, porque eso va a traer menos problemas de seguridad. Ahora, mi pregunta es, ¿existe algún modelo en el mundo de inspiración para Gaza y Cisjordania, teniendo en cuenta todas estas complejidades que venimos diciendo, las cuestiones de seguridad, las cuestiones de desarrollo, de interdependencia? ¿Existe algún modelo justamente para comparar, para pensar en cuál puede ser el futuro? Bueno, para copy and paste, claramente no, porque es una región que está atravesada
por un conflicto que mezcla elementos históricos, como sabés, territoriales, para mí con capas de complejidad que posiblemente no ha tenido otro conflicto del hombre contra el hombre, ¿no? Porque hay regiones que están como Gaza, pero quizás le pasó por encima un tsunami, ¿no? O Claro. sea, acá no hubo un desastre natural, no hubo un terremoto. Entonces, conflictos del hombre contra el hombre que llegaron a este punto, yo en la historia moderna no recuerdo que hayan durado tanto. Pero sí, o sea, hay lugares en los que el post-conflicto, hay mucho escrito del post-conflicto, que ahí nace Portland Trust con esta idea de la triple hélice, ¿no? Es la economía, perdón, digamos, es lo bélico, es lo político y también es la economía. Y eso es más o menos cierto en cualquier escenario de post-conflicto. O sea, yo estudié maestría en Development Economics, en desarrollo económico, en el Reino Unido, y dentro del campo del desarrollo económico hay temas, ¿no? Hay subtemas. Bueno, el conflict economics, la economía del conflicto, la economía del post-conflicto, hay economistas que hacen eso. Yo te confieso que cuando estudié había 8 o 10 topics y fue el topic que menos me gustó. Yo siempre no sé, como que no me relacioné nunca, no sé, me gusta ni la violencia, ni las películas, ni nada. O sea, siempre fui una persona como muy aversa a lo que sea, a una pistola, a una pelea, y termino trabajando acá, que fue como una gran paradoja y consustanciándome mucho con la región, con los israelíes, con los palestinos, metiéndome en familias, amigos, fui a fiestas familiares, celebré Pesaj, fui a casamientos en Palestina, fui a todo lo que se te ocurra, porque son dos pueblos en el fondo muy parecidos, y entiendo que vos también sos argentino como yo, también muy parecidos a nosotros, familiares que te abren todo, que te dan todo, y en definitiva, conociéndolos, me di cuenta que son dos pueblos que con tantos años de conflicto, una de las características que tienen, esto yo lo puedo decir como yo llegué ahí como cristiano sudamericano, ¿no? O sea, como caído de Marte, que no tenía mucho que ver ni con la historia, pero no sé si eso, siempre traté de tomarlo a favor, como decir, bueno, no traigo un sesgo de fábrica, ¿no? Claro. Para con este conflicto ni para con esta región. Y en definitiva, yo quizás a la mañana estaba en Gaza o estaba en Ramallah, ¿no? Donde teníamos la oficina, y a la noche estaba en Israel y me iba en Tel Aviv a la casa de un amigo o a tomar algo. Y si hubo una reunión, todos en los dos lados me preguntaban lo mismo. ¿Y cómo es allá? Yo decía, bueno, pero vos quizás tenían 35 años y nunca habían cruzado. Y nunca habían charlado con un palestino. Digo, pero a mí me tardó 40 minutos venir con el auto para acá. ¿Cómo es? Y lo mismo. ¿Y cómo está el mar? ¿Cómo es el mar? Y gente de 30, 40 años que nunca había visto el mar. O ni hablar de 20 para abajo. Entonces, bueno, obviamente que romper esos hilos de desconocimiento, y cuanto más separado estás, más crece el mito del otro en la narrativa. Entonces, si yo nunca veo a un israelí, nunca veo a un palestino, yo tenía ese lujo de que estaba muy en contacto con todos. Y me relacionaba muy de igual a igual con todo el mundo, pero veía que entre los pueblos están muy escindidos. Eso pasó en muchos otros conflictos, y hay parte de la sanación que tiene que ver con esa mixtura de los pueblos. A veces nosotros llevábamos a Cisjordania, trabajamos mucho en agricultura. Y bueno, obviamente que el modelo, la admiración, la tecnología, la innovación son israelíes. Y lo que los agricultores palestinos querían era aprender de ahí, usar esa tecnología, hacer lo que los tipos hacían, porque el suelo en el margen es medio parecido. Las condiciones climáticas son muy parecidas y es el mismo lugar. Entonces no había reunión que no termine con el palestino pidiéndole la tarjeta del israelí, y hablaban como podían en inglés y se comunicaban, y ya al toque ellos querían interactuar. El israelí quería comerciar, quería ayudarlo, quería transferir tecnología, el otro quería aprender, quería que le enseñe cómo era ese invernadero, o qué técnicas de riego usaban, o cómo circulaban los crops. Entonces, en Irlanda del Norte pasó lo mismo. Es una época de muchísima división, que después un día decís basta, y se produce la unión. Pero obviamente yo no estuve en esa época, vos no estuviste en esa época, pero hemos leído de ese conflicto muy crudo entre Irlanda, o en lo que es la República de Irlanda, o sea, la parte que ahora está en el Reino Unido y la parte que es el país independiente, en Chipre. En todos estos lugares hubo un momento en el que parecía imposible que estas dos mitades se vuelvan a saludar, se vuelvan a abrazar.
incluso cuando hubo conflicto intraestatal con el terrorismo de ETA, por Claro, ejemplo, te iba a preguntar en España, por ejemplo, en también. el País Vasco, lo Claro. mismo. Y un día ETA dice, renuncio a la violencia. Y renunció a la violencia. Bueno, pero esas condiciones después para que tengan estabilidad y Bilbao y San Sebastián no eran lo que son Bilbao y San Sebastián ahora, eran las regiones más pobres de España. De hecho, a Bilbao le decían el pozo, la región con más desocupación, con más tasa de uso de drogas, los jóvenes se iban, era el Sí, lugar donde nadie quería estar. en una entrevista que vi que vos diste, vos hablabas de Bilbao justamente. Por eso te quería preguntar eso de si es un modelo, por ejemplo, Irlanda, si es un modelo España Por y el País supuesto, Vasco. son modelos, digo, son modelos porque todo lo que te comenté involucra un acuerdo político entre facciones, un acuerdo bélico de no nos vamos a tirotear más y un plan de desarrollo económico. Las tres cosas. Yo creo que sin las tres patas no existe. Y fíjate lo que era la economía de Irlanda antes y lo que es la economía de Irlanda ahora, lo que era la economía de Bilbao y San Sebastián antes y lo que es la economía es el motor de innovación industrial, de startups. Se parece bastante a Israel en ese sentido. La vibra de Bilbao se parece bastante a la vibra de Tel Aviv con su cultura, ¿no? Por supuesto. Entonces sí, para mí que son modelos, pero son modelos para mí que verifican esta teoría de la triple hélice, política, estabilidad bélica, militar y desarrollo económico. En Palestina e Israel, como sabes, hubo acuerdos de paz, de Oslo para acá, pero la cuestión económica siempre costó, porque la economía siempre va para peor, tiene momentos en los que respira un poco más, pero fundamentalmente seguís teniendo un PBI per cápita de 3.000 y pico dólares en Cisjordania, de 1.000 en Gaza y de 45, 50 en Israel. Eso es inconducente con cualquier tipo de estabilidad. Pero un día, te cuento esta última anécdota, porque ya me pasé yo de minutos, estoy en Ramallah en un hotel donde yo me quedaba, y estoy con un compañero de trabajo que le empieza a saludar gente grande, o sea, no sé, tipos más grandes, que estaban todos reunidos en un salón y tomando té y charlando entre ellos. Y él me cuenta que yo había leído que se iba a producir una cumbre Fatah Hamas, porque estaban hablando de esta famosa reconciliación que tampoco nunca se da. Los palestinos tienen sus grandes problemas políticos internos. Bueno, cuestión no se hizo, los de Hamas no vinieron, pero estaban los de Fatah. Y los tipos divinos, él le dijo, che, este amigo mío es de Argentina y me trataron 1.000 puntos, muchos no hablaban en inglés, no se nos comunicábamos como podían, tuve un ratito con ellos charlando. Y después este amigo, cuando nos vamos, me dice, ¿ves todos estos? Todos estos eran violentos. O sea, todos estos eran militantes armados. Y un día se volvieron actores de la vida política. Bueno, un día en la reconciliación, las partes que renuncian a la violencia en serio. Ahora, esa renuncia a la violencia se sostiene, entre otras cosas, con el respeto de los acuerdos políticos y sobre todo con el desarrollo económico. Si no, se te cae el proceso. Y volviendo al humanitario, bueno, tiene más sentido apostar en el humanitario en el corto plazo si ves que hay una luz para que se dé ese acuerdo a largo plazo, que hoy parece imposible, pero a mí el contrafáctico me amarga mucho, así que la respuesta a la pregunta uno es, ¿se puede pensar en el desarrollo? Y por supuesto que sí, porque si no, el plan B, ¿cuál es? Claro, claro. Sebastián, la verdad, un placer tremendo poder hablar con vos. Me quedaría horas, pero no te quiero sacar tiempo. Pero un placer tremendo hablar con vos. La verdad, te agradezco mucho por esta entrevista que nos diste. Johnny, te agradezco a vos, un saludo a toda tu audiencia y a todos para allá y todos los deseos para que la situación mejore. Yo es un montón que no voy, así que me tengo a mí prometido que en cuanto se pueda volver, voy a tratar de ir para allá, para reconectar con amigos. Me encantaría también conocerte a vos cuando vaya. Bueno, y te mando un mate desde acá, Ahí está, un mate cien por virtual. ciento, 100% cuando vengas avisame, así nos conocemos personalmente. Te mando un abrazo Chau, che. enorme, Sebastián, Hasta luego. gracias. Chau, Chau, chau. chau. Ahí se iba Sebastián Moliciesco, la verdad. A ver, insisto, ¿no? Uno de los latinoamericanos que más conoce Gaza. Gaza y Cisjordania, pero obviamente el tema de hoy es Gaza. Y es importante escuchar